Soy una mujer de 29 años, la menor de 3 hermanas, y siempre supe que mi hermana mayor, Elena, nunca me quiso. No tenía problemas con mi hermana mediana, Terry, pero me odiaba por alguna razón. Desde que era un bebé, Elena fue mi primera acosadora y me atormentó durante mis años escolares. Cuando llegué a la adolescencia, empecé a encontrar mi individualidad a través de ropa punk, maquillaje oscuro, música heavy metal y intereses similares. Elena se burlaba de mí frente a mis amigos, llamándome nombres como Cruella. Cada día con Elena era difícil. Me gritaba en la cara, me golpeaba o intentaba empujarme por las escaleras, acercándose por detrás. Estaba aterrorizada de estar cerca de ella. Nuestros padres veían cómo me trataba mal, pero optaban por no intervenir lo más posible. Me decían que las hermanas a veces pelean y que debía tener más paciencia con Elena porque le costaba ajustarse a sus hermanas. Cuando se mudó después de conseguir un trabajo, finalmente me sentí libre. Mi hermana mediana, Terry, era mucho mejor y siempre amable conmigo. Me enseñó a maquillarme, me compró mis primeros tacones y ha mantenido una buena relación conmigo. De alguna manera, Elena odia esto y le ha dicho varias veces a Terry que se aleje de mí, pero Terry no le hace caso. Pensé que después de que Elena se mudara, nuestra relación mejoraría, pero me equivoqué. Eventualmente se casó con su ahora esposo Gary. En mi familia, cumplir 21 años es un gran acontecimiento. Cuando mis hermanas cumplieron 21, organizaron fiestas con amigos y familia, y lo pasaron genial. Esto me emocionaba para mi propio cumpleaños de 21 años, que se acercaba. Estaba ansiosa por mi celebración. Sin embargo, una semana antes de mi cumpleaños, mi hermana mediana me llamó para decirme que la mayor estaba embarazada, pero aún no lo había anunciado. Me alegré por ella, pero sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que no lo había revelado todavía, lo que significaba que ya sabía lo que iba a pasar. Efectivamente, así fue. Durante la celebración de mi cumpleaños, mi hermana llegó a la fiesta con una camiseta que decía «Nueva mamá» en dorado. Me quedé impactada al verla. Aunque había anticipado la posibilidad de que revelara su embarazo en mi cumpleaños, esperaba que al menos esperara a que cortara el pastel. Obviamente, la gente empezó a preguntarle, y ella anunció en voz alta que estaba embarazada. Todos estallaron en alegría mientras mi hermana se paraba en el medio, absorbiendo toda la atención. Me sentí tan incómoda porque ahora mi celebración de cumpleaños se había convertido en un anuncio de embarazo. Cuando la felicité, me ignoró como si ni siquiera estuviera presente, y siguió hablando con nuestros parientes sobre lo emocionados que estaban ella y su esposo por convertirse en padres. Sentí ganas de llorar porque nadie parecía querer celebrarme a mí. Así que decidí salir de mi propia fiesta de cumpleaños. Terry corrió tras de mí porque entendía cómo me sentía. Más tarde, mis padres me preguntaron por qué me fui, y cuando les dije la razón, me regañaron. Me dijeron que estaba siendo infantil y que debía alegrarme por mi hermana. La cosa es que sí me alegraba por mi hermana, pero podría haber hecho el anuncio cualquier otro día. Sin embargo, eligió anunciarlo en mi cumpleaños, sabiendo que desviaría toda la atención hacia ella, y lo había logrado. Desde ese día, decidí dejar de invitar a Elena a todas mis fiestas de cumpleaños. Terry también fue cautelosa y mantuvo su distancia de Elena porque no quería ser tratada como yo. Cuando me iba a casar con mi entonces prometido Paul, no quería invitar a Elena a mi boda porque temía que hiciera algo para robarme el protagonismo. Mis padres, sin embargo, me suplicaron que la invitara como invitada porque temían que nuestros parientes hablaran de que no nos llevábamos bien. Por el bien de mis padres, acepté y les advertí que hablaran con Elena para que se comportara lo mejor posible. Paul y yo habíamos ahorrado nuestro dinero ganado con esfuerzo durante años para tener nuestra boda soñada, tal como siempre quisimos. Lo que más esperaba era mi vestido de novia. Siempre he tenido problemas con mi autoestima, así que quería sentirme como $1.000.000. En total, mi vestido costó más de $800, lo que puede no parecer mucho, pero era mucho para mí, y había trabajado duro para presupuestarlo. Amaba mi vestido. Tenía cuentas y bordados por todo el corpiño y el dobladillo subiendo y bajando la falda. Me hacía sentir como una princesa, y estaba realmente feliz con él. Se lo había mostrado a Terry, pero ni siquiera a mi mamá, porque quería mantener mi look en secreto. El único problema era que necesitaba algunas alteraciones en la cadera porque era una talla más pequeña. Las alteraciones pueden ser caras, así que le pedí a mi tía, quien sabía que estaría feliz de ayudarme. Mi tía aceptó y me pidió que viniera y se lo diera. Visité la casa de mi tía con mi vestido, y ella tomó algunas medidas para alterarlo en consecuencia. Entendía lo caro que era el vestido y me aseguró que trabajaría en él con cuidado. Hablamos un rato y le pedí que no compartiera fotos del vestido con nadie. Me aseguró que nadie lo sabría. Mi tía debía llamarme una semana después cuando las alteraciones estuvieran listas. Pasó una semana y no hubo llamadas de mi tía. La llamé varias veces y no contestaba. Estaba un poco preocupada porque era bastante mayor, así que pensé que quizás le había pasado algo. Como último recurso, Terry y yo fuimos en auto a la casa de mi tía para verificar. Mi tía abrió la puerta con una expresión sombría. Le pregunté por qué no había contestado mis llamadas. Entonces me dijo que lo sentía mucho, por todo, y empezó a llorar. Terry y yo nos quedamos allí sin entender qué pasaba. Mi tía me llevó a su habitación convertida en taller donde había guardado mi vestido. Grité de horror cuando vi que mi vestido estaba completamente destrozado. El corpiño estaba rasgado por la mitad en la parte delantera, las cuentas estaban esparcidas por todas partes y la falda hinchada estaba toda rasgada. Casi me caí al suelo de la impresión. Terry le preguntó a mi tía qué había pasado y si ella había hecho esto a mi vestido. Mi tía negó con la cabeza y nos contó cómo Elena la había visitado unos días antes con sus perros. Le había dicho a Elena que mi vestido estaba con ella y que estaba trabajando en él.
Aparentemente, cuando fue a buscar el almuerzo de Elena, uno de sus perros accidentalmente entró en la habitación. Elena le había suplicado a mi tía que no me dijera que era su culpa. Desde entonces mi tía había estado tratando de arreglar el vestido, aunque era prácticamente imposible en ese punto. Me dijo que un estimado para reparar el vestido costaría incluso más que el precio original del vestido, porque el material era demasiado bueno. Todo lo que pude hacer fue derrumbarme mientras Terry intentaba consolarme. Mi tía también parecía destrozada mientras se disculpaba repetidamente. Entonces le dije que podría haber cerrado las puertas, y quizás el perro no habría entrado. Sin embargo, mi tía me dijo que de hecho había cerrado las puertas, pero de alguna manera el perro había logrado entrar. Al oír esto, mi sangre se heló. Me di cuenta de que quizás había una posibilidad de que Elena hubiera abierto deliberadamente las puertas para que los perros entraran y destruyeran mi vestido. Estaba más que devastada. Cuando le conté a mis padres sobre el vestido, mi papá se ofreció a comprarme un nuevo vestido de novia, diciéndome que como no había tomado dinero de ellos para mi boda, al menos me permitiera comprarme uno. Estaba destrozada porque había estado tan segura de casarme en mi vestido soñado, pero desgraciadamente no tenía otra opción. Informé a mis padres sobre mis sospechas sobre Elena, pero inmediatamente intentaron defenderla y culpar al perro. Sin embargo, Terry me apoyó y les dijo a mis padres que necesitábamos hablar con Elena y llegar al fondo de esto. Si Elena había destruido intencionalmente mi vestido de novia, entonces no sería más parte de mi celebración. Al día siguiente, le pedí a Elena que viniera a la casa de nuestros padres, donde Terry y yo también íbamos, bajo el pretexto de que quería discutir los planes de boda con todos. Sabía que Elena quería ser dama de honor, así que llegó emocionada sin sospechas. Le dije directamente que había descubierto todo de nuestra tía. Vi cómo el color se drenaba de la cara de Elena mientras tartamudeaba diciendo cómo sus perros son generalmente muy obedientes, pero de alguna manera habían logrado colarse en la habitación. Terry la cuestionó directamente si quizás estaba culpando a su perro, cuando la verdad era que estaba celosa de mi vestido y lo destruyó. Elena inmediatamente comenzó a gritarnos, diciendo, ¿por qué estaría celosa de alguien como yo que tiene menos que ella? Entonces le señalé cómo siempre había intentado superarme durante toda nuestra infancia. Al oír esto, Elena se burló y me dijo que estaba siendo delirante y que ni siquiera le gustaba mi vestido de novia. Ahí es cuando la atrapamos en su mentira. Le pregunté cómo le desagradaba mi vestido cuando nunca había compartido fotos de él. Mi mamá estuvo de acuerdo y la miró intensamente. Elena comenzó a tartamudear y decir cómo cuando su perro destruyó el vestido, entonces lo vio. Pero algo no encajaba. Mi papá le pidió firmemente que dejara de mentir y la cuestionó si había estado involucrada en destruir mi vestido. Al final, después de ser acorralada, Elena finalmente confesó la verdad. Con lágrimas, reconoció sus celos e inseguridades, confesando que no podía soportar verme feliz en mi día de boda. La revelación dejó a mis padres atónitos, lidiando con la realización de que su hija mayor había saboteado intencionalmente mi felicidad. A regañadientes admitió que se había colado en la habitación de mi tía para ver mi vestido y había dejado la puerta entreabierta. Sabía que su perro haría el resto del trabajo. Luego le había suplicado a nuestra tía que no me dijera nada, quizás pensando que podría salirse con la suya. Nuestra pobre tía claramente había sido manipulada y había estado preocupada por darme la noticia porque no sabía cómo reaccionaría. Estaba tan furiosa con Elena que quería estrangularla allí mismo. Elena empezó a decirme cómo nunca le había gustado desde que éramos niños. Incluso como adulta, no podía evitar seguir desagradándome. Terry me defendió y le dijo a Elena que debería haber lidiado con sus emociones, yendo a terapia en lugar de destruir mi vida o acosarme. Mi papá, por primera vez, me defendió y le dijo a Elena que estaba decepcionado de ella. Yo seguía enojada y herida, así que le pedí que me devolviera $800 por el vestido, ya que ahora había admitido públicamente su error. Elena pareció sorprendida y me dijo que no tenía ese tipo de dinero, pero la amenacé con llevarla a la corte para resolverlo legalmente. Mi mamá, dividida entre sus dos hijas, intentó mediar entre nosotras. Me dijo que como mi hermana se estaba disculpando, debía tener más gracia con ella. Sin embargo, reiteré que necesitaba mi dinero de vuelta, ya que ella y su perro eran responsables de destruir mi precioso vestido. En medio de la confrontación, Terry se mantuvo a mi lado, ofreciendo apoyo y enfatizando la gravedad de las acciones de Elena. Le gritó a Elena que necesitaba superar sus celos. Al final, Elena logró pagar $500, diciéndome que no tenía el resto del dinero y que, como familia, debería dejarlo ir. Furiosa y herida, decidí cortar lazos con Elena y desinvitarla de mi boda. Al darse cuenta de que su envidia había llevado a destruir un evento tan significativo en mi vida, mi mamá intentó mediar de nuevo. Pero esta vez, tanto mi papá como Terry le dijeron que Elena había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Con mi vestido de novia irreparablemente dañado, tuve que elegir uno nuevo, que mi papá pagó como había prometido. A pesar de los desafíos, mi boda salió bien. En lugar de detenerme en la negatividad con Elena, elegí enfocar mi atención en mi vida futura con mi esposo. Creo que verme casarme sin su inclusión podría haber hecho que Elena finalmente comprendiera las consecuencias de sus acciones. Me envió un ramo de flores felicitándome. Sin embargo, elegí ignorarlo y no responder porque todavía estaba herida y enojada por lo que me había hecho. Me mantuve en mi decisión y nunca me acerqué a ella. Aunque mi mamá ocasionalmente me suplicaba que la perdonara porque es familia. Pasaron años sin ninguna comunicación entre nosotras. A lo largo de todo esto, Terry y yo teníamos una relación maravillosa, y salíamos todo el tiempo. El año pasado, di a luz a mi primer hijo. Mi esposo estuvo conmigo en la sala de parto y fue mi roca. Más tarde, cuando volví a casa, mis padres vinieron a visitarme.
Estaban felices de ver a mi bebé y pasaron tiempo con mi hijo. Mi mamá insistió en que ya era suficiente y que debía volver a contactar con mi hermana. Me dijo cómo tanto Elena como yo éramos ahora madres y necesitábamos superar nuestro pasado para que nuestros niños se acercaran. No sé si fueron mis hormonas del embarazo o la felicidad de ser madre, pero empecé a considerar la petición de mi madre. Cuando Elena se enteró de mi hijo, me llamó para felicitarme. Y esta vez, en lugar de dejarlo ir al buzón de voz, contesté. Se sorprendió de que quisiera hablar con ella, pero le dije que había estado pensando mucho y que parecía el momento de dejar el pasado atrás. Elena inmediatamente estuvo de acuerdo y se disculpó de nuevo. Expresó un profundo remordimiento por las dificultades que me había causado todos esos años, revelando que había llegado a comprender sus celos y luchas de salud mental a través de la terapia. Me aseguró que de ahora en adelante sería una mejor hermana mayor para mí y que me ayudaría a mí y a mi hijo donde pudiera. Dado el nuevo capítulo que estaba entrando como madre primeriza, elegí perdonarla por todo. Mi enfoque principal era asegurar que mi bebé creciera rodeado de amor ilimitado. Desde el nacimiento de mi hijo, Elena ha cumplido su promesa y ha estado allí para mí en todas las formas posibles. Ha ofrecido ayuda donde podía. Y Terry, al igual que yo, ha estado agradablemente sorprendida por el comportamiento transformado de Elena. Desde que hablamos con ella por última vez, las tres hemos empezado gradualmente a pasar tiempo juntas, y genuinamente parecía que Elena había superado sus problemas pasados. Ahora, llegando al incidente que ocurrió, mi hijo acaba de cumplir 1, y organizamos una pequeña fiesta para celebrar. La fiesta iba bien. Habíamos pedido un lindo pastel. Las decoraciones estaban perfectas y todos lo pasaban genial. Mientras mi esposo y yo sacábamos el pastel para mi hijo, todos empezaron a cantar feliz cumpleaños. De repente, vi a Elena caminar hacia el DJ y agarrar el micrófono de él. La gente se volvió para mirarla mientras anunciaba a la habitación que estaba embarazada de nuevo, y había esperado hasta ahora para compartir esta feliz noticia. Me quedé allí en shock, absorbiendo sus palabras, y todo me pareció una mala broma. Los recuerdos de mi cumpleaños de 21 años volvieron a mi mente cuando fui opacada por ella por primera vez. Y ahora el primer cumpleaños de mi hijo era arruinado, por su anuncio de nuevo. Toda la habitación se quedó en silencio con todos mirando incómodamente, sin saber cómo reaccionar. Mi papá se quedó inmóvil, sin entender del todo por qué Elena haría algo así. Elena entonces caminó hacia mí frente a todos, y anunció que como siempre había estado allí para mí con mi primer hijo, esperaba que yo estuviera allí para su segundo hijo, y la ayudara a cuidar al bebé. Continuó diciendo cómo no quería nada más que una gran fiesta de baby shower organizada por mí para su bebé. Estaba impactada por decirlo menos, y la miré inexpresivamente. Luego me entregó un pequeño sobre y me dijo que estaba ansiosa por ver cómo sería su baby shower. Abrí el sobre para encontrar una lista de tareas para su baby shower. No podía creer su audacia. La ira surgió dentro de mí, alimentada por años de frustración acumulada, y ya había tenido suficiente de su comportamiento. Mi familia miró mientras empezaba a romper la lista en pedazos justo frente a ella. Y ahí es cuando se desató el infierno. La sonrisa sarcástica de Elena desapareció, reemplazada por una expresión de shock. Y entonces empezaron las lágrimas. Estalló en llanto, atrayendo aún más la atención de todos en la fiesta. Mi papá le pidió estrictamente al esposo de Elena que la llevara, mientras mi mamá intentaba defenderla, diciendo que como tía de mi hijo, merecía estar allí para la celebración. Mientras tanto, Terry, mi hermana siempre solidaria, me miró con comprensión y decidió tomar las riendas. Sostuvo a Elena y la escortó cortésmente fuera para que pudiéramos intentar continuar con la fiesta. A diferencia de mi familia, que estaba acostumbrada a las payasadas de Elena, mi esposo parecía completamente impactado con todo lo que pasaba. Obviamente estaba enojado con mi hermana por robar el protagonismo de nuestro hijo, pero también estaba furioso conmigo, no solo por romper la lista, sino por causar una escena en lo que se suponía era una ocasión alegre. En sus ojos, yo había arruinado el primer cumpleaños de mi hijo, y no se contuvo en expresar su decepción conmigo más tarde en privado. Mientras la fiesta continuaba, la tensión aún persistía. Mis padres intentaron ser pacificadores con nuestros parientes, pero era evidente que el daño estaba hecho. Fue incómodo después del anuncio de Elena, y eventualmente cortamos el pastel, comimos, y los invitados se fueron lentamente. En las secuelas de la fiesta, mi esposo y yo tuvimos una discusión acalorada. Él creía que debería haber tomado el camino alto esperando a que los invitados se fueran antes de abordar el problema, ya que las acciones de Elena ya habían opacado el día especial de nuestro hijo. Yo argumenté que ella siempre continuaría haciendo esto a menos que finalmente me plantara y la humillara frente a todos. Simplemente no podía dejar que convirtiera cada momento significativo en mi vida en una plataforma para su propia agenda. Así que aquí estoy preguntando si estaba equivocada por plantarme ante mi hermana. ¿Realmente arruiné el primer cumpleaños de mi hijo? ¿O estaba justificada en defenderme contra años de maltrato? Algunas personas sugirieron hablar con Elena y disculparme con ella por humillarla tan públicamente, mientras que otras piensan que ella es la que me debe una disculpa. Me negué a disculparme porque esto no fue mi culpa. Ella ha faltado el respeto continuamente a mí, y ahora empieza a faltarle el respeto a mi hijo. ¿Por qué no puede anunciar sus embarazos en sus propias fiestas? No tiene necesidad de quitarme el protagonismo a mí y a mi familia, pero continúa haciéndolo porque simplemente no puede superar su complejo de inferioridad por alguna razón, y estoy absolutamente cansada de sus payasadas. Planeo sentarme con mi esposo y explicarle todo después de que se calme, para que entienda toda mi historia con Elena. Me senté con mi esposo y le expliqué todo cuando ambos tuvimos tiempo. Primero,
Le conté sobre mi infancia y adolescencia cuando mi hermana me acosaba y me humillaba frente a mis amigos. Sus ojos se abrieron de shock, porque no tenía idea previamente de que ella había sido tan mala conmigo creciendo. Por supuesto, le había mencionado algunas instancias aquí y allá, pero nunca había entrado en detalles con él. Luego, le conté sobre mi fiesta de cumpleaños de 21 años donde ella había hecho la misma jugada conmigo y cómo me hizo sentir humillada. Le expliqué que esto me había estado pasando toda mi vida y que ella no podía dejarme tener el protagonismo ningún día. Estaba impactado después de oír todo desde mi perspectiva. Me dijo que cuando le había mencionado sobre el vestido de novia y cómo Elena lo había destrozado, pensó que era algo de una sola vez. Él se llevaba bien con sus hermanas, así que no tenía idea de lo terrible que Elena había sido conmigo toda mi vida. Empezó a disculparse conmigo por estar enojado, y me dijo que no tenía idea de que tenía heridas tan profundas. Me explicó que solo estaba emocionado por el cumpleaños de nuestro hijo. Pero con el drama entre mí y mi hermana, sintió que arruinó todo el ambiente de la fiesta, a lo que estuve completamente de acuerdo con él. Le dije que nunca quise que la fiesta de primer cumpleaños de nuestro hijo saliera así, y simplemente no podía tolerar más sus payasadas. Nos abrazamos, y supe que todo estaba perdonado entre nosotros. Mi esposo entonces me dijo firmemente que necesitábamos cortar las cosas con Elena, porque tenía miedo de que tratara a nuestro hijo de la misma manera y lo humillara en el futuro también. Me dijo que nuestro hijo podría empezar a notar esto mientras crece y no quería a nuestro hijo cerca de Elena. Estuve de acuerdo con él, y le informé que ya estaba planeando cortarla. Le informaré a mis padres sobre esto también para que sepan que tanto yo como mi esposo hemos decidido hacerlo, y nada puede cambiar nuestras mentes. Mientras tanto, desde la fiesta, Elena ha intentado llamarme y me ha enviado varios mensajes que me he negado a abrir porque en este punto, no importa lo que diga, nuestra relación no puede ser reparada ni empeorar más que esto. No tengo idea si me culpa por arruinar su anuncio de embarazo, o está arrepentida porque independientemente de lo que diga, no le creeré más. Siempre la había perdonado tontamente antes, pero cuando se trata de mi hijo, no puedo dejar que mi hermana arruine su vida. Mi hijo podría no recordar su primer cumpleaños, pero mi esposo y yo recordaremos el día para siempre. Lo que hizo mi hermana quedará grabado en nuestras memorias para siempre. Por lo tanto, la bloquearé para que nunca más tenga la oportunidad de arruinar nuestras vidas. Como había mencionado antes, llamé a mis padres para hablarles sobre mi decisión de cortar a Elena para siempre. Mi papá respondió que entendía completamente mi decisión porque después de lo que había hecho, él tampoco quería hablar con ella. Mi madre empezó a protestar, diciendo que estaba siendo demasiado cruel con mi hermana y que nunca debería decir nunca. Al oírla decir esto, algo se rompió dentro de mí, y ahí es cuando finalmente exploté con mi mamá. Después de verla tratar a Elena como su hija adorada durante años, estaba harta de ser apartada. Empecé a decirle las varias cosas que Elena me había hecho a lo largo de los años y cómo ella había fallado en protegerme como madre. Le recordé que debería haber sido una mejor madre entonces, y pedirle a Elena que parara, o llevarla a terapia, y no dejarla salirse con la suya en todo. Esto podría haber hecho nuestras relaciones mejores, y podríamos haber seguido siendo hermanas, pero no pasó. Así que debería dejar de pedirme que la perdone. Le dije firmemente que si no, respetaba mi decisión y la de mi esposo de cortar a Elena permanentemente. No tendríamos otra opción que cortarla a ella también. Al oír esto, mi mamá empezó a llorar al otro lado de la línea, diciéndome que estaba siendo demasiado cruel y que no podría vivir sin su nieto. Se disculpó conmigo, y me dijo que aunque no apoyaba mi decisión de cortar a un miembro de la familia permanentemente, mantendría sus opiniones para sí misma en el futuro. No estaba convencida por esto y le dije a mi papá que por el momento solo él podía ver a mi hijo. Mi madre protestó, pero la corté diciendo que claramente estaba apoyando a una acosadora, así que ella también era una acosadora. Por lo tanto, no quería que mi hijo creciera alrededor de tales adultos. Le pedí que pensara largo y tendido sobre cómo me había fallado como madre, y si le gustaría si estuviera en mis zapatos. Desde nuestra llamada, mi mamá me ha enviado varios mensajes diciendo que no puede elegir entre sus hijos. La cosa es que nunca le pedí que eligiera entre sus hijos, pero que apoye ciegamente a mi hermana me molesta de mala manera. Obviamente, no cortaré el contacto con mi mamá completamente, pero no puedo evitar esperar que un día se dé cuenta de lo equivocada que estaba por apoyar a mi hermana y no defenderse por mí. Sé que muchos de ustedes querían saber si algo cambió entre mí y mi hermana. He continuado manteniendo mi distancia de Elena y la he bloqueado de todas las cuentas de redes sociales y teléfonos. Cuando nuestros padres tienen eventos familiares, aunque ella esté allí, la ignoro completamente. Después de humillarla públicamente, creo que está cautelosa de acercarse a mí y actúo como si no existiera de todos modos. Terry también ha cortado a Elena completamente. Al principio, no quería nada que ver con ella después de la fiesta de cumpleaños de mi hijo, pero mi mamá la presionó para que estuviera en contacto con Elena. Luego, Elena empezó a comportarse de manera extraña con ella. Esto hizo que Terry se diera cuenta rápidamente de que Elena empezaba a comportarse con ella de la misma manera que solía comportarse conmigo, así que la cortó y la bloqueó también. Terry y yo hemos continuado teniendo una relación maravillosa y ella será la única tía para mis hijos, con lo que estoy bastante feliz y cómoda. Decidí unirme a terapia recientemente para trabajar en mi pasado, dándome cuenta de que debería haber cortado a Elena hace mucho tiempo y nunca perdonarla. La terapia ha sido un viaje transformador, ayudándome a entender el impacto de las acciones de mi hermana en mi salud mental y autoestima. También me ha empoderado para priorizar mi propio bienestar y enfocarme en construir un futuro positivo para mí, mi esposo y mi hijo.
Mirando atrás al incidente durante el primer cumpleaños de mi hijo, reconozco la importancia de defenderme, incluso si significaba causar una escena. Me niego a disculparme por defender mis límites y proteger a mi familia de más toxicidad. En cuanto a mi esposo, todo está bien entre nosotros. Ha llegado a entender la profundidad de la toxicidad de mi hermana. Nuestra relación ha crecido más fuerte mientras navegamos la paternidad juntos, enfocándonos en crear un ambiente positivo y nutritivo para nuestro hijo. Me siento afortunada todos los días de tener un compañero y un mejor amigo como él. Tem Bao Chat.